Buen día compañeros, somos el grupo número uno de la maestría en normas internacionales de la Universidad Mariano Galvez, sección W. El grupo está integrado de la siguiente forma, por su servidor Raúl Imuchac, Marcos López, Ismael Ortiz, Jocelyn Char y Vilma Enríquez. Vamos a hablar de las normas número 800, 805 y 810. Y vamos a iniciar con la norma internacional de auditoría número 800, consideraciones especiales en la auditoría de estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos. Esta norma en su alcance trata de las consideraciones especiales para la aplicación de dichas líneas en una auditoría de estados financieros. Hay que tomar en cuenta que a pesar de ser una norma que trata las consideraciones en auditorías especiales con información financiera con fines específicos, no invalida las demás normas de auditoría, ni pretende quitarle su consideración. En su objetivo, el objetivo del auditor al aplicar las líneas en una auditoría de estados financieros preparados de conformidad con el marco de información con fines específicos es tratar de manera adecuada las consideraciones especiales. Dichas consideraciones especiales pueden ser necesarias tener un rango de escepticismo profesional mucho más elevado. Al mismo tiempo, una consideración en una auditoría con fines específicos, por ejemplo, puede haber un especialista encargado de un área como tal. Por ejemplo, puede haber un especialista encargado en un área como la fiscal. Podría ser también el caso. En sus requerimientos trata de la finalidad con la cual se han preparado los estados financieros con fines específicos. ¿A qué usuarios va destinado el informe? Debido a que no es lo mismo una información general que uno con fines específicos. Y las medidas tomadas por la dirección para determinar el marco de información financiera. Tiene que ser un marco de información financiera comprendible y que sea de fácil entendimiento para los usuarios del mismo y que no tenga eh, cuestiones que puedan afectar a la entidad como tal. Llegamos a las consideraciones relativas a la formación de la opinión y al informe de auditoría. Pues estas normas requieren que para la formación de la opinión y el informe de auditoría se tomen en cuenta todos los parámetros establecidos en la norma 700, es decir, que la opinión incluya un título, el tipo de opinión, el fundamento de la opinión, entre otros. Además, requiere que la opinión describa el marco de información financiera aplicable, es decir, si es un marco de información con fines específicos, como por ejemplo un marco de información con criterios fiscales, un marco de información de un ente regulador, o bien un marco de información de un contrato. Además, el informe de auditoría describirá también la finalidad para la cual se han preparado los estados financieros. Por ejemplo, si es para el cumplimiento de una legislación, por ejemplo, con criterios fiscales, para el cumplimiento de un ente regulador, por ejemplo, para un ente como la Superintendencia de Bancos, o bien para el cumplimiento de los estatutos de un contrato. Veamos la norma internacional de auditoría 805, consideraciones especiales, auditoría de un solo estado financiero o de un elemento cuenta o partida específico de un estado financiero. Esta norma describe que dentro del compendio de normas internacionales de información financiera
desde la 200 hasta la 700, pues se refieren a la auditoría de estados financieros, pero en este caso la NIA 805 pues se refiere al cumplimiento de esas normas, por ejemplo, al cumplimiento del estado de financiero o un elemento, cuenta o partida específico de un solo estado financiero que puede haber sido preparado de conformidad con un marco de información financiera con fines específicos. El objetivo del auditor nos lleva a la NIA 210, aceptación del encargo de auditoría. Es decir, para el cumplimiento de esta norma, el auditor tiene que observar todo lo referente a la carta de encargo, de acordar los términos con la dirección, la forma en que se va a desarrollar la auditoría. Asimismo, nos lleva a la NIA 300, la planificación y la ejecución de dicho encargo. Es decir, que se cumpla con todo lo establecido en la NIA 300, como por ejemplo una planificación preliminar y todo el proceso que conlleva la ejecución de una auditoría de estados financieros. Cuando llegamos a la parte de las definiciones, pues afecta de esta norma, nos da dos lineamientos en los términos, ¿verdad? De los elementos de los estados financieros o elemento que significa un elemento de una cuenta o de partidas de los estados financieros. También tenemos que las normas internacionales de información financiera, ¿verdad? Pues también pueden hacer referencia a la información financiera de las entidades. Dentro de los requerimientos, pues tenemos las consideraciones de la aceptación del encargo. La NIA 200 nos hace referencia a que el auditor pues debe aplicar los procedimientos necesarios para el encargo de la auditoría. También tenemos la forma de la opinión de un auditor. También la 210 hace la referencia a que los términos de los encargos de auditorías que el auditor debe acordar, ¿verdad? En este caso con los gobiernos corporativos para poder sí que dar los lineamientos durante el encargo de la auditoría. Luego también podemos considerar las consideraciones para la planificación de la realización de la auditoría. Es decir, que todo lo que podrá llevar a cabo en cuanto el auditor pues puede formar una opinión al final del dictamen de los estados financieros que se está evaluando. Tenemos también las consideraciones relativas de la información de la opinión. Esta parte, pues, podemos decir que solo un estado financiero auditado de un elemento específico, pues el estado financiero que el auditor, pues, esté viendo. Y la opinión modificada, párrafo de énfasis o párrafos de otras cuestiones de auditoría sobre un conjunto completo de estados financieros. Y luego, pues, tenemos la NIA 800, pues acá, pues, nos trata de los encargos de auditoría para informar sobre los estados financieros. Continuando con el tema, les voy a hablar lo que es la NIA 810, encargos para informar sobre estados financieros resumidos. Según esta NIA nos dice que el alcance trata de las responsabilidades que tiene el auditor en relación con un encargo a informar sobre estados financieros resumidos derivados de unos estados financieros auditados por dicho auditor. Objetivo. Uno de los objetivos es determinar si es adecuado aceptar el encargo para informar sobre estados financieros resumidos, si se le contrata para informar estados financieros resumidos y formarse una opinión sobre los estados financieros resumidos, basados de una evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de la auditoría. Requerimientos. Uno de los requerimientos es la aceptación del encargo. El auditor únicamente aceptará un encargo para informar sobre los estados financieros resumidos de conformidad con esta NIA cuando haya sido contratado para realizar la auditoría de los estados financieros, que los que se deriven los estados financieros resumidos, de los cuales determinará si los criterios aplicados son aceptables. Y obtendrá el
acuerdo de la dirección que reconoce y comprende su responsabilidad. Poner los estados financieros auditados a disposición de los usuarios a quienes se destinan los estados financieros, resumidos sin excesiva dificultad o sin las disposiciones legales o reglamentarias. También nos dice incluir el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos en cualquier documento que contenga dichos estados financieros resumidos y en el que indique que el auditor ha emitido un informe sobre ellos. Si el auditor concluye con los criterios aplicados, no son aceptables o si no puede obtener el acuerdo de la dirección establecido en el apartado 6, no aceptará el encargo para informar sobre los estados financieros resumidos, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias le requieran hacerlo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición respecto a la naturaleza de los procedimientos, debemos evaluar si los estados financieros resumidos revelan adecuadamente el hecho de ser resumidos e identifican los estados financieros auditados. Cuando los estados financieros resumidos no vienen acompañados de los estados financieros auditados, evaluar si describen claramente de quién se pueden obtener los estados financieros auditados o dónde se encuentran, y las disposiciones legales que especifican que no es necesario que los estados financieros auditados sean puestos a disposición de los usuarios. Comparar los estados financieros resumidos con la correspondiente información de los estados financieros auditados para determinar si concuerdan o si pueden ser recalculados. La forma de la opinión. La información en documentos que contienen estados financieros resumidos y el momento de realización del trabajo y hechos posteriores a la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados. La opinión modificada sobre los estados financieros resumidos debemos tomar en cuenta la información comparativa, la información adicional no auditada presentada junto con los estados financieros resumidos y la restricción a la distribución o a la utilización o advertencia a los lectores sobre la base contable. En la información comparativa, si los estados financieros auditados contienen información comparativa y los resumidos no, el auditor determinará si dicha omisión es razonable teniendo en cuenta las circunstancias del encargo. En la información adicional no auditada presentada junto con los estados financieros resumidos, el auditor evaluará si cualquier información adicional no auditada que se presente junto con los estados financieros resumidos se distingue claramente de los mismos. Si el auditor concluye que no se distinguen claramente de los estados financieros resumidos, solicitará a la dirección que se modifique la presentación de la información adicional no auditada. Y cuando esté restringida la distribución o el uso del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados, o cuando el informe de auditoría sobre los estados financieros auditados advierta a los lectores de que estos han sido preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos, el auditor incluirá una restricción o una advertencia similar en el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos. Únicamente, licenciado y compañeros, muchas gracias.